Este es el segmento teórico número 1 de Básicos de la Panadería Plant-Based. Una de las cosas que yo menciono con mucha frecuencia es que para entender a la panadería hay que entender primordialmente al gluten, ¿ok? ¿Y por qué hay que entender al gluten? Pues básicamente porque el gluten es el componente principal de los diferentes tipos de panes que podamos llegar a preparar, ¿ok? Básicamente el gluten es esta proteína del trigo que va a darle toda la estructura a cualquier elaboración que vayamos a hacer. Entonces, si yo quiero elaborar pan, tengo que comprender qué es el gluten, cómo funciona el gluten y qué pasa cuando tengo ausencia de gluten o cómo podría yo inhibir el desarrollo del gluten a la hora de hacer un pan. Entonces, en primera instancia, hay que comprender que el pan es una el gluten es una proteína, es una sustancia proteica que se encuentra en diferentes tipos de cereales, principalmente en el trigo, en el centeno, en la cebada y en el kamut, ¿ok? En algunos casos también se utiliza la denominación TAC, T-A-C-C, TAC, para identificar a los tipos de granos que tienen gluten, a los tipos de cereales que tienen gluten, que es el trigo, centeno, TAC, trigo, avena, centeno y cebada. La avena, en este caso en particular, es mayormente por contaminación cruzada que puede llegar a tener gluten, pero como tal no es un tipo de cereal que tenga un alto contenido de gluten, por lo tanto un alto contenido de proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente es una harina que sea apta a utilizar en la elaboración de panadería. ¿Se pueden elaborar sustituciones? Claro que sí, de todo se puede elaborar sustituciones, siempre y cuando se conozca el fundamento técnico de qué es lo que voy a sustituir, cuál es la funcionalidad del ingrediente que voy a sustituir. Pero desde ahora les menciono, en la avena tiene que sustituirse con un método diferente. Entonces, los cereales que estamos seguros que tienen gluten son el trigo, centeno, cebada y kamut, ¿ok? Esos son los cuatro tipos de cereales que sabemos que tienen gluten en diferentes proporciones, por supuesto. Hay dos proteínas que son principales en esta cadena proteica, que es el gluten, que es la glutenina y la gliadina, siendo la glutenina la primera, la que generalmente es conocida por provocar sensibilidad alimentaria, sensibilidad a la hora de consumir gluten, sensibilidad alimentaria o celiaquía, ¿ok? Que son dos tipos de condiciones de salud por la cual el pan gluten free se volvió sumamente popular en su momento. Hay diferentes personas que han desarrollado síntomas que afectan su salud y estos pueden ser de diferente intensidad de acuerdo al tipo de padecimiento. Una cosa es la sensibilidad al gluten, que es alguien que probablemente pueda tener síntomas leves, o alguien celíaco que tiene una respuesta autoinmune agresiva. ¿Ok? Esto es importante para saber para ustedes porque a la hora de elaborar pan, si llega alguien que es alérgico al gluten, no tiene sensibilidad, tienen que ser muy conscientes de esto y tienen que saber cuáles son los granos, los cereales que tienen esta proteína que podría probablemente poner en riesgo la salud de esta persona. La función del gluten en el trigo. En realidad el gluten, la mayor parte de las sustancias que están en los alimentos tienen una funcionalidad que va para el propio alimento, ¿ok? Que no tiene nada que ver con el uso culinario que nosotros le damos. En este caso, el gluten es una sustancia proteica que se desarrolla dentro del trigo para protegerlo del frío. El trigo generalmente crece en regiones frías y de hecho el trigo que podemos encontrar de mejor calidad es de regiones frías porque y tiene una mayor cantidad de gluten. Entonces, es de mejor calidad porque tiene una mayor cantidad de gluten. En regiones como México, por ejemplo, no tenemos los mismos climas y la calidad del trigo es completamente diferente. Ahora, esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de la perspectiva de la que se vea. Sin embargo, en este caso específico, como lo que queremos es gluten para poder desarrollar buenas masas, no nos benefician las condiciones bajo las que el trigo podría crecer aquí. Entonces, bueno, la función del gluten en el trigo es protegerlo del frío y por eso desarrolla esta gran cantidad de proteínas. Por lo tanto, los trigos que vienen de regiones frías suelen funcionar mejor. Si ustedes llegan a ir a una panadería local, este ejercicio yo lo he hecho varias veces, también en mi búsqueda de conseguir una buena harina, porque este tipo de harinas generalmente no son fáciles de conseguir en el supermercado.
Me he encontrado con que son mayormente harinas canadienses, con ciertas nomenclaturas en específico que hacen que los panes se puedan desarrollar mejor. Entonces, bueno, fue solo un paréntesis para que ustedes también lo investiguen. Si conocen alguna panadería local que haga panes de masa madre o que ustedes consideren que tienen una buena calidad de pan, pregunten por el origen de sus harinas y verán que mayormente no son de la región. ¿Para qué funciona el gluten en la panadería o por qué es tan importante el gluten en la panadería? El gluten es básicamente esta sustancia proteica que, como pueden ver en la imagen de esta diapositiva, ayuda a formar una red de proteínas que tiene dos funciones: retener humedad y retener dióxido, ¿ok? Dióxido de carbono que se produce durante la fermentación de la masa. En este caso en específico, el gluten es básicamente el responsable de que nuestros panes estén suavecitos, estén esponjosos, estén aireados y puedan ganar volumen, ¿ok? Y las proteínas en el cuerpo ayudan a dar estructura y en el caso de los alimentos es lo mismo, ayudan a dar estructura. Entonces el gluten retiene el agua, le da forma al pan, le da elasticidad, le da tenacidad y ayuda a la retención de dióxido de carbono para la formación de alvéolos. De hecho, les quise poner esta imagen aquí porque esta malla que pueden ver es justamente una malla proteica de gluten que ya estuvo en fermentación y todos esos huequitos que pueden ver ahí han sido gases que se han estado formando durante la fermentación y que han quedado atrapados adentro de esa red de gluten y que dan como resultado, una vez que esa masa se lleva a cocción, un pan esponjoso, porque tiene aire adentro, ¿ok? Entonces, la funcionalidad del gluten en la panadería es esa, es dar estructura, dar elasticidad, retener agua y ayudar a retener el dióxido de carbono. El trigo en realidad fue, o más bien, la historia del pan se remonta a hace 6.500 años en Mesopotamia y fueron los egipcios quienes descubrieron por accidente la elaboración de las masas, ¿ok? En ese entonces realmente no se tenía conciencia probablemente de los procesos de fermentación o de la adición de levaduras, pero fue en Egipto en donde por primera vez se mezcla el trigo con el agua y se descubre que se pueden hacer masas, que esas masas se pueden cocinar y que además pueden llegar a tener un buen sabor. Y también ahí se descubre el desarrollo de bacterias o la leudación, las primeras masas fermentadas que se conocieron en la historia hace más de 6.500 años. Entonces, en realidad el pan es algo que tiene muchísimo tiempo estando con nosotros. Por supuesto, en la panadería hay ingredientes básicos y les quise poner estos 4 ingredientes básicos para que los vean de esta manera, porque en realidad son ingredientes que son aptos para casi todas las dietas, salvo una dieta gluten free, que son básicamente harinas, levadura, agua y sal. Son los 4 ingredientes básicos que vamos a encontrar en la panadería. Con esos 4 ingredientes, yo puedo hacer una hogaza de masa madre con sabores exquisitos y sumamente complejos. Con esos 4 ingredientes y la combinación, por supuesto, de diferentes factores, como es el caso de la fermentación y los métodos de la elaboración de pan, para promover el desarrollo de sabores. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta al elaborar pan? Necesitamos tener en cuenta qué es lo que necesito para crear las mejores condiciones para el desarrollo del gluten y para crear las mejores condiciones para el desarrollo de la fermentación, porque son estos dos factores los que van a definir el sabor y la textura del pan que yo voy a elaborar. La harina, perdón que de pronto les cierro la diapositiva, pero no puedo ver, por algún motivo no puedo ver bien el cursor cuando estoy reproduciendo la presentación. La harina es obtenida naturalmente de la molienda del trigo, que es un cereal, o más bien hay diferentes tipos de harinas, que básicamente es la molienda de un cereal y la más común es el trigo. Hay, por supuesto, de diversos cereales y como les decía, todos los cereales tienen una composición diferente en cuanto a proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, y por lo tanto tienen un diferente resultado. El cereal que más se ha probado y mejor resultado tiene en la panadería es el de trigo. Para elaborar harina, básicamente les puse por acá una imagen de una semillita de trigo y para elaborar harina, básicamente lo que se hace es separar las diferentes fases de este trigo, principalmente el endospermo y el pericarpio, que son las partes que más pueden llegar a tener fibra y grasas, y nos quedamos con las partes más almidonosas.
Y en esa parte almidonosa es donde reside la mayor cantidad de proteínas, que es la glutenina y la gliadina que hablamos al principio, que son las dos tipos de proteínas que componen una cadena de gluten. Muy bien. Entonces, los diferentes tipos de harinas derivan de aquí, de las partes que se aprovechan o no de de una semilla de trigo. La cantidad de fibra que yo puedo encontrar en una harina va a definir qué tanta fuerza tiene la masa que voy a elaborar, porque ahora les voy a explicar esto. Más adelante lo vamos a ver, de hecho. A la mayor cantidad de fibra y a mayor cantidad de grasa pueden ocurrir dos cosas. Uno, la grasa se va a oxidar con mayor facilidad, por lo cual me puede llegar a dar sabores rancios. Entonces, la harina integral es un poquito más difícil de conservar y también es mucho más probable que me dé sabores que no deseo. Y por otro lado, la fibra al mismo tiempo interrumpe la formación de cadenas proteicas, por lo cual generalmente cuando consumimos algún tipo de pan integral, tenemos masas que son densas o que son mucho más pesadas, que no tienen tanta esponjosidad o que no tienen una miga tan aireada, justamente porque está interrumpiendo la formación de cadenas de gluten que retienen el dióxido de carbono. Entonces, la fibra, por supuesto, es un factor a considerar dependiendo el tipo de pan que ustedes quieran elaborar. La harina de trigo está compuesta de almidones y proteínas. Tiene del 9 al 15% de proteínas. Ahora vamos a ver de qué va el porcentaje o qué porcentaje de proteínas yo puedo encontrar en una harina, que son las proteínas de gluten. La harina de trigo requiere hidratación más fuerza mecánica para la formación del gluten, ¿ok? Para que ahora, cuando lleguemos al ingrediente del agua, esto va a quedar mucho más claro, pero para que yo pueda formar una red de gluten, yo necesito hidratar esas moléculas de proteína para poder realmente formar estos enlaces o esta unión entre estas cadenas proteicas y que se forme el gluten. El gluten tiene la capacidad de absorber de 1.5 a 2 veces su peso en agua y durante la fermentación, como lo vimos ahorita, retiene dióxido de carbono que es desarrollado por las levaduras. Levaduras que se pueden agregar al pan, se pueden inocular, que bueno, también lo vamos a ver como levaduras biológicas o levaduras que están en el ambiente, de las propias bacterias que están en el agua, de las bacterias que están en la harina, de las bacterias que están en el aire, y eso es a lo que se le conoce como una fermentación salvaje. De hecho, les dejo acá también este paréntesis. En el módulo 7, en donde hablamos de fermentaciones, explico un poco más acerca de las inoculaciones, de las fermentaciones salvajes. El principio de la fermentación es exactamente el mismo. La única diferencia es que acá lo hacemos en forma de masa y no con un alimento sólido como una fruta, un vegetal, una semilla, etc. El porcentaje relativo de gluteninas y gliadinas determina las propiedades de la masa. La primera, que son las gluteninas, las hace resistente y la segunda, que son las gliadinas, hace la más extensible. Y acá también quiero hacerles otra referencia. En el módulo 3, cuando hablamos de almidones, hablamos de los almidones del arroz, por ejemplo, en donde encontramos a la amilasa y a la amilopectina. Una forma geles como tal, y la otra gelifica, que son dos cosas diferentes. Una forma geles que son frágiles y quebradizos y la otra tiene la capacidad de retener suficiente agua y formar geles elásticos que dan forma y estructura. Lo mismo ocurre con las gluteninas y las gliadinas. Así que no es que ustedes vayan a encontrar una masa como tal que les diga de qué tipo de proteína tiene más, pero lo que sí pueden encontrar son harinas que especifican el porcentaje de proteínas que tienen. Sí, y eso también se los dejo como otro paréntesis, si por alguna razón la harina que ustedes van a comprar no declara cuál es el porcentaje de proteínas que tiene, váyanse a la tabla nutrimental. Generalmente la tabla nutrimental está declarada por 100 gramos y en esos 100 gramos ustedes pueden encontrar cuántos gramos son de proteína. Entonces ese número lo llevan a porcentual y se van a dar cuenta que, por ejemplo, si tengo 100 gramos de harina y de esos 100 gramos me declara 10 de proteína, entonces tengo 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina o el 10%, lo cual es lo mismo.
Entonces, ese también es otra recomendación que les puedo dar. ¿Por qué les digo esto? Porque yo me he encontrado especialmente que en realidad no hay en el mercado de forma muy disponible tipos de harina que nos den la calidad que necesitamos para la elaboración de panes. Voy a admitir a una persona por acá y voy a aprovechar para ver cómo van en el grupo de soporte. Todo bien. Excelente. Continuamos. Los tipos de harina que hay en el mercado. Este es uno de los factores que les quise exponer ahora desde el principio, porque les decía, esta es una clase teórica en donde les voy a dar diferentes puntos, o en esta clase en específico vamos a hablar de los ingredientes, de la comprensión del gluten, pero todavía no vamos a ahondar en técnicas de panadería, en métodos de fermentación, etcétera. Entonces, ahora es importante que entiendan qué es el gluten, los diferentes tipos de harina y los 4 ingredientes básicos de la panadería. Ok, los diferentes tipos de harina que podemos encontrar en el mercado, bueno, pues esto varía mucho dependiendo el cereal que voy a utilizar. Pero enfocándonos en específico, en la harina de trigo existen diferentes nomenclaturas que determinan la fuerza que una harina tiene. Y por fuerza podemos también entenderlo como sinónimo de la cantidad de proteínas que hay en esa harina. A mayor cantidad de proteínas es una harina de mayor fuerza, ¿ok? En algunos países las nomenclaturas van de harina doble cero, harina cero, uno, dos y harina integral, ¿ok? Siendo la harina integral la harina que tiene menor fuerza. ¿Se acuerdan que hace un momentito les comentaba que la fibra puede funcionar como un tipo de impermeabilizante, como una barrera, para que no se formen adecuadamente las cadenas de gluten? Bueno, ustedes si ven esta nomenclatura, a mayor cantidad de ceros es una harina con más fuerza y de hecho ustedes la pueden buscar así. Ahora, por fortuna, ya podemos comprar muchas cosas en internet. Si ustedes buscan harina de fuerza triple cero, van a encontrar una harina en específico. Harina para pastelería, encuentran otra harina en específico. Harina integral no tiene ninguna nomenclatura en específico, solo que es integral y sabemos que tiene esta mayor cantidad de fibra y sabemos que también me va a dar como resultado una masa mucho más densa. Entonces, para buscar este tipo de harinas, por ley se determina que el porcentaje de cenizas que hay en la harina determina la cantidad de salvado que tiene. Esta cantidad de salvado, por supuesto, también determina la fuerza, como les decía hace un momento. Vamos a admitir a alguien más por acá. Muy bien. Si alguien por ahí tiene su micrófono abierto, me ayuda a silenciarlo. Muchas gracias. Todas las harinas de trigo comunes en el mercado contienen proteínas, contienen almidón y contienen gluten del endospermo. Sin embargo, pueden contener total o parcialmente salvado y el germen del grano. El salvado es más rico en minerales y el endospermo es más rico en almidón. También en algún momento, de hecho creo que no, todavía no llego ahí. En algún momento en el módulo 3 les hablé del tema de los almidones. El almidón también aquí cumple un rol fundamental a la hora de formar las masas y una de las virtudes que nosotros debemos conocer como cocineros es la paciencia, porque los almidones requieren de tiempo, requieren de temperatura y también requieren de reposo para formarse adecuadamente. Al igual que en la repostería, la temperatura y el desarrollo del gas se va dando conforme va aumentando el calor y conforme se van reteniendo esos gases en las masas. Entonces es importante siempre llegar a las temperaturas de cocción adecuadas para la cocción de las proteínas, la cocción de los almidones, para la realización de la gelificación y para que posteriormente nuestros panes tengan mucho más estructura. Ok, entonces cerrando, resumiendo este tema de los tipos de harinas, encontramos harinas que están determinadas por una nomenclatura. Entre mayor cantidad de ceros tengan, es una harina que está más enfocada o diseñada, modificada para que tenga una mayor cantidad de proteínas, por lo tanto va a tener una mejor formación de gluten y yo voy a poder tener mejores masas. Ahora, ¿para qué quiero más fuerza en las masas que yo estoy elaborando?
A mayor cantidad de fermentación, mayor producción de dióxido de carbono y mayor reposo necesita la masa que voy a elaborar. Entonces, si yo estoy hablando de elaborar un pan de masa madre, necesito una harina de fuerza. Indiscutiblemente necesito una harina de fuerza porque es una masa que se va a someter a una fermentación larga y que va a retener una gran cantidad de dióxido de carbono. El hecho de que sea una harina de fuerza va a ayudar a que este dióxido de carbono se pueda retener en el tiempo y a que, por supuesto, la cantidad de proteínas final que yo tengo en el pan sea mucho más íntegra, porque de por sí desde el inicio era alta. Cabe también mencionar que durante la fermentación, por supuesto, ocurren diferentes cambios a nivel químico en este pan y se van degradando los almidones, por supuesto, también se van degradando las proteínas, dada la actividad de los microorganismos y las enzimas, porque estamos entrando al mundo de la fermentación. Existen diferentes parámetros, por supuesto, también en los diferentes tipos de harinas y existen también diferentes formas de evaluarlas. La fuerza se puede evaluar con un alveógrafo. ¿Se acuerdan de la primera imagen, de la primera diapositiva en donde yo les puse una masa que parecía que tenía como muchos huequitos? Bueno, todos esos huequitos que es la formación de dióxido de carbono son los alveolos. Y el alveograma o la prueba del chicle son dos formas de determinar que esa harina realmente tiene una buena fuerza o una buena cantidad de proteínas, o mejor dicho, esa masa, porque ya estamos hablando de la masa. A mayor cantidad de alvéolos dentro de una masa, por supuesto, hay una mayor cantidad también de proteínas que están reteniendo el gas. La prueba del chicle o la prueba de la ventana es básicamente una prueba en donde después de haber hecho un amasado extensivo, en la masa, yo estiro la masa y tengo que poder ver a través de la masa sin romperla. Y esto me indica que tengo una masa bastante elástica con un buen desarrollo de gluten, ¿ok? El hecho de que yo pueda estirarla y de que no se rompa. Si esa masa me ofrece tensión, entonces tengo un gluten tenso y hay diferentes temas por los que ese gluten podría estar tenso. A mi masa le falta hidratación o a mi masa le falta trabajo o tiempo de reposo, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante en la fórmula de el panadero. Por ahí, nuevamente, si alguien me apoya, cerrar su micrófono, me parece que es Gaby. Podemos escuchar el entorno. Sí, Muy perfecto. bien. Hasta ahorita parece que no hay ninguna duda, así que seguimos con la clase. Tenemos diferentes índices, como les mencionaba ahorita. Olvídense por este momento de las siglas, pero podemos entender la tenacidad, la extensibilidad de una masa o el punto máximo de resistencias. Las harinas más duras tienen mayor tenacidad. Ahora sí, si empezamos a ver como la traducción y las diferentes siglas, las harinas más duras tienen una mayor tenacidad, tienen un mayor punto de resistencia, ¿ok? Harinas más duras ofrecen resistencia, por lo cual son más difíciles de moldear. De hecho, en la imagen que les coloco acá, podemos ver dos masas, una que está como chiquita y otra más grande, más extendida naturalmente. Y si ustedes alguna vez han hecho pan, seguramente les ha pasado que están estirando, estirando, estirando y la masa se regresa a su lugar y ustedes simplemente no pueden darle la forma que ustedes quieren porque rebota, ¿ok? Estos son tipos de masas que probablemente están hechas con harinas más duras, que no tienen la capacidad de ser extensibles. Las harinas más fuertes generalmente pueden ser un poco más extensibles justamente porque el gluten les da esta propiedad de poder ser elásticas. Y bueno, hablando de diferentes tipos de harinas, por ejemplo, las harinas que se utilizan para galletas o para repostería, generalmente son tipos de harinas cero o doble cero o simplemente harina blanca, que tiene una mayor cantidad de almidones, que no tiene la necesidad de ser una masa que tenga que ser muy elástica o que tenga que estirarse demasiado, ¿ok? Espero que esté quedando claro el tema de por qué es importante conocer las denominaciones de las diferentes harinas y por qué es importante utilizar harinas de fuerza o harinas con alta cantidad de proteínas, especialmente para la elaboración de panes fermentados. ¿Cuánto más requiere un producto de una fermentación larga? ¿Cuánto más requiere un producto de una fermentación larga? Requerirá para contener el gas producido durante la fermentación.
Las diferentes hidrataciones, que estas las vamos a ver en la fórmula del panadero, también, por supuesto, tienen que ver con los diferentes panes que nosotros vamos a elaborar. Entonces, otra vez, si yo quiero una masa elástica, quiero una masa manipulable, necesito ahora no solamente una buena cantidad de proteínas, sino también la hidratación adecuada para que este gluten se pueda formar, ¿ok? Justo como lo veíamos al inicio de la clase. Y también dentro de los diferentes tipos de harinas podemos encontrar harina blanqueada y harina sin blanquear, que son básicamente es un proceso al cual se someten estas harinas que elimina una sustancia en particular que son los beta-carótenos. En la mayor parte de las recetas de panadería, especialmente de panes rústicos, masa madre, hogazas, etcétera, ustedes van a encontrar harina de fuerza sin blanquear. Por ejemplo, o harina de fuerza doble cero, triple cero o la cantidad, la denominación que te pida sin blanquear. Porque en el caso de los que estamos buscando un desarrollo de sabores mucho más complejo en la panadería, buscamos harina sin blanquear porque esta todavía tiene betacarotenos que nos va a ayudar a desarrollar un mejor color, un mejor olor y un mejor sabor en las masas. La mayor parte de las harinas que nosotros podemos encontrar de forma comercial ya se les removieron esos betacarótenos, claro, es por un tema de imagen. ¿Se pueden hacer buenos panes con ellas? Claro que sí, se pueden hacer buenos panes con ellas, sin embargo, sin duda el resultado va a ser diferente al que podríamos obtener con una harina que no haya sido tan procesada. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos el tipo de grano, por otro lado tenemos la fuerza que tiene esta harina, por otro lado tenemos el proceso de blanqueamiento al que se pudo haber sometido potencialmente. Y todo eso lo pueden encontrar en las etiquetas. Otro de los elementos principales a la hora de elaborar pan es el agua. Y aquí es justamente donde empieza la alquimia a la hora de elaborar pan. Las proteínas, perdón, me silencié. Las proteínas se hidratan y comienzan a asociarse para formar para formar el gluten y aquí también ocurre otro fenómeno que es importante en el desarrollo de la panadería. O sea, ya entendimos que para que formar gluten necesitamos que se hidraten las moléculas de proteína, pero también al agregar agua estamos básicamente haciendo un entorno en el que se pueden desarrollar bacterias o microorganismos con mucha más facilidad. Entonces, al agregar agua, se activan las enzimas que están en la harina y también se activan todos los microorganismos que están en la harina, en el agua y otra vez en el aire. ¿Ok? Y aquí es donde empiezan a ocurrir los cambios químicos. Entonces, la harina es un factor, el agua, perdón, es un factor fundamental a la hora de elaborar pan. El agua, al igual que en la mayor parte de las recetas, se calcula por porcentuales y dependiendo el pan que nosotros queramos elaborar, es el porcentual que nosotros vamos a agregar de agua. Hay, claro, diferentes errores que se cometen. En uno de los primeros tal vez podría ser agregar una cantidad insuficiente de agua que me va a dar como resultado una harina muy tensa, una masa muy tensa que no tiene una adecuada formación de gluten y que es difícil de moldear, que está muy dura. Demasiada agua, por supuesto, también va a diluir el gluten como tal, va a diluir las proteínas y va a ser muy difícil que yo pueda trabajar con esta masa. Y también el pH del agua tiene una gran influencia en el resultado de la panadería. Un agua alcalina me va a dar un agua con un pH mucho más alcalino, me va a dar una masa con mayor tenacidad, una masa más dura, una masa hasta cierto punto más moldeable. Y un agua ácida o un elemento ácido en la masa me va a dar una masa mucho más líquida, mucho más suelta, que también naturalmente se vuelve un poquito más retadora a la hora de trabajarla, pero generalmente tiene sabores desarrollados mucho más complejos. Y por supuesto, el pH del agua puede estar determinado por la cantidad de minerales que hay en la misma. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? ¿Tienen que buscar un agua en específico o prefieren usar agua de grifo o agua de garrafón o agua de tal? Hagan diferentes pruebas. Yo les recomendaría eso. Hagan diferentes pruebas. Primero, usen el agua que ustedes usan siempre de consumo común, regular y vean qué resultados les da su pan. Si verdaderamente no están contentos con el resultado porque su masa está muy líquida o porque su masa está muy dura, eh, pueden probar con diferentes aguas y jugar en ese sentido con el pH. Sin embargo,
es importante que primero entiendan la selección de la harina, la fermentación que tiene, digamos, un impacto mucho más notable a la hora de elaborar panes. Sin embargo, es importante que sepan cuál es el rol del agua y que sí hay diferencia de acuerdo al tipo de agua que voy a usar. Otro de los ingredientes base que hablábamos es la sal, y la sal también es un ingrediente ligeramente polémico en el mundo de la panadería, porque la sal tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos. Para que un microorganismo se pueda desarrollar, yo necesito primero agua, necesito disponibilidad de agua para que estos microorganismos tengan por donde moverse, trasladarse y hacer todo su proceso metabólico. Sin embargo, también existen, por supuesto, diferentes factores que inhiben el desarrollo de microorganismos y uno de ellos es la sal. Uno de los principales mitos que hay en la panadería es que tú nunca debes colocar la sal y la levadura juntas cuando estás haciendo pan. Sin embargo, estos inevitablemente se mezclan y de hecho la sal también cumple el rol de ser un moderador en el crecimiento de estos microorganismos. Por lo tanto, ayuda a frenar la fermentación y a que yo la pueda controlar al ritmo que yo deseo. Generalmente las fermentaciones lentas y fermentaciones en frío desarrollan sabores mucho más complejos a la hora de elaborar panes. Sin embargo, incluso si yo estoy haciendo un pan que no tiene una fermentación larga, que fermenta solamente 1 o 2 horas por la adición de una levadura, la sal también puede ser un buen elemento para modular el resultado. Ahora, no solamente modula los microorganismos, sino que también es un antioxidante natural y naturalmente un potenciador de sabores. La sal también aporta fuerza a la red de gluten y ayuda a la retención de dióxido de carbono, lo cual da como resultado un mejor volumen en nuestros panes. La sal, como les mencionaba, frena la fermentación, frena la actividad enzimática porque tiene un efecto higroscópico. ¿Esto qué quiere decir? Que la sal compite con el gluten, básicamente, por el agua. Y generalmente gana la batalla la higroscopía de la sal, dejando mucho menos disponible el agua en la masa y haciendo, por lo tanto, que los microorganismos tengan que actuar un poco más lento y siendo esa la misma razón por la cual la sal puede aportarle tenacidad a la masa. También la sal puede ayudar a prevenir la racidez del pan, sobre todo en ambientes en donde hay mucha humedad ambiental. En la fórmula del panadero generalmente se usa entre 0,8 y 2% de sal en las masas y de hecho también ustedes lo pueden revisar, incluso buscar en internet en diferentes experimentos en donde se usan diferentes porcentuales de sal, se obtienen diferentes resultados. Generalmente una buen porcentual de sal ayuda a formar una costra de un mejor color y mucho más crocante como resultado final en la elaboración de panes. ¿Qué sucede si de pronto a mí se me olvidó ponerle sal a la masa? Por un lado, claro que voy a tener un pan más insípido. Por otro lado, la fermentación va a ir demasiado rápido y es muy probable que su masa se desborde, ya sea a la hora de darle la fermentación final o la segunda fermentación, también se le conoce así, o dentro del horno. La masa también puede quedar un poquito más floja y va a tener una mayor facilidad para aplastarse porque como pudimos ver ahorita, la sal también aporta cierta tenacidad a la masa al pelear con la disponibilidad del agua. La corteza del pan va a quedar un poquito más pálida, va a quedar naturalmente insípido y se puede conservar durante menos tiempo. Recordemos que tanto la sal como el azúcar son dos de los principales conservadores que hemos utilizado a lo largo de la historia de diferentes formas. Entonces, sí, en efecto, sí, se les olvida por algún motivo agregar sal a su pan, pueden ocurrir todas estas cosas. ¿Qué tipo de sal se les recomienda usar? Cualquier sal es funcional. Nosotros, por supuesto, siempre vamos por la opción de sal de mar, sal del Himalaya, sal negra o sal de grano. Sin embargo, si van a usar sal de grano, siempre procuren diluirla en el agua antes de usarla para que no tengan los granos completos en la masa. ¿Vale? Y una de las partes más importantes, los diferentes tipos de levaduras o fermentaciones que podemos aplicar en la elaboración de un pan. La fermentación, bueno, para empezar, hay diferentes tipos de levaduras, hay levaduras biológicas y levaduras químicas, ¿ok?
En la panadería, en el caso especial de la panadería, no usamos levaduras químicas que son los agentes leudantes, que es, por ejemplo, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio en combinación con un ingrediente ácido, que básicamente esos leudantes químicos lo que hacen es tener una reacción química que produce dióxido de carbono, que vemos nosotros como resultado, que inflan los pasteles o las galletas. En el caso de la panadería, lo que causa esta fermentación es una levadura, es Saccharomyces cerevisiae, y se puede encontrar en diferentes formas. Se puede encontrar como levadura fresca o se puede encontrar como levadura instantánea. ¿Cuál es la diferencia? La levadura fresca está húmeda, tiene un porcentaje de agua y tiene un tiempo de vida mucho más corto y requiero 3 veces la cantidad de levadura fresca de lo que requeriría de levadura instantánea, justamente porque la levadura instantánea, la única diferencia a la levadura fresca es que está deshidratada y por lo tanto mucho más concentrada. Entonces, pueden utilizar los dos tipos de levaduras, fresca o instantánea, pero siempre tengan en cuenta que si, por ejemplo, la receta me pide 1 gramo de levadura instantánea, voy a necesitar 3 gramos de levadura fresca. Siempre se triplica la cantidad, o por el contrario, si me pide 3 gramos de levadura fresca, pero voy a usar levadura instantánea, solamente voy a usar 1 gramo, ¿ok? Siempre tienen que tener en cuenta eso a la hora de elaborar panes. Ahora, también está, por supuesto, el tema de la fermentación. Está, por supuesto, el tema de la fermentación. Y en el caso de la fermentación, nosotros lo que hacemos es una fermentación salvaje y la levadura es la misma, Saccharomyces cerevisiae. En el caso de la masa madre o de la elaboración de masa madre, yo no uso una levadura biológica, ni instantánea ni fresca. ¿Ok? Yo en realidad lo único que hago es agregar agua a la harina para que se desarrollen, para que se activen estos microorganismos. ¿Cuál es la diferencia de una masa madre y una masa regular? En la masa madre yo tengo que estar incentivando que esos microorganismos se reproduzcan. Básicamente son un ser vivo. Entonces tengo que incentivar, tengo que darle buena temperatura, tengo que darle suficiente agua, tengo que darle alimento constantemente, que en este caso es harina, para que esos microorganismos continúen reproduciéndose. Y conforme se van reproduciendo, estos van produciendo gases debido al metabolismo, que es básicamente a la descomposición de los azúcares que están presentes naturalmente en las harinas, van produciendo gases y nosotros vamos empezando a ver cómo el frasquito que originalmente tenía una masita sin chiste, toda aplastada, empieza a ganar volumen y empiezan incluso a verse estas pequeñas burbujas. Esa es la acción de los microorganismos. Entonces yo puedo hacer un pan por una masa madre, yo puedo hacer el pan por una levadura biológica, yo puedo hacer el pan también por un prefermento, que eso también lo vamos a ver en otro segmento, en donde puedo utilizar una viga, un polish, u otro tipo de prefermentos según el tipo de pan que yo vaya a elaborar. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos ingredientes? Es, por supuesto, el tiempo de fermentación y el sabor. Y bueno, creo que no es para nada noticia nueva decirles que los panes que tienen sabores generalmente mucho más complejos son aquellos que están elaborados a través de fermentaciones salvajes, es decir, a través de masa madre. Muy bien, ahora existe también la polémica del gluten en la salud. Hoy en especial no voy a profundizar como tal en ese tema del gluten en la salud porque en realidad es un tema súper extenso, pero es importante que entiendan el tema de la celiaquía y es importante que entiendan el tema de la sensibilidad al gluten, ¿ok? La celiaquía básicamente es un tipo de respuesta inmune que se ha desarrollado por la continua ingesta de gluten que va causando una lesión progresiva en las vellosidades y en las microvellosidades del intestino delgado, que va impidiendo que los nutrientes se absorban adecuadamente. El intestino entonces empieza a volverse permeable y esto produce diferentes síntomas, como puede ser la mala absorción de nutrientes y con ello, naturalmente, la malnutrición. Los síntomas que se presentan generalmente en personas celíacas tienen diferentes rangos, están en un espectro diferente. Hay quienes pueden tener síntomas leves que a lo mejor solo van de situaciones dérmicas o un foco de inflamación abdominal,
Y hay otras personas que realmente pueden llegar a tener reacciones alérgicas muy, muy, muy fuertes porque ocurre algo muy particular en el caso de quienes ya tienen un cuadro desarrollado complejo de celiaquía, que es básicamente esta permeabilidad intestinal, empieza a dejar pasar moléculas más grandes de alimento al torrente sanguíneo y está el caso desafortunado de que las proteínas del gluten se parecen mucho a otro tipo de proteínas que nosotros tenemos en sangre y empieza el cuerpo a confundirse y a atacarse a sí mismo, ¿ok? Empieza a atacarse a sí mismo en búsqueda, por supuesto, de combatir a esta molécula invasora, que en este caso es el gluten, que está en un lugar en donde no debería. ¿Por qué les cuento todo esto del gluten cuando ya los estoy emocionando con el tema de panadería? Porque los quiero poner en contexto. Existe una ola que ha simplemente satanizado al consumo de gluten, porque claro, es real que hoy día, sobre todo en la industria de los alimentos, las ofertas que nosotros tenemos cada vez están más plagadas de trigo, y no solamente de trigo, sino de trigos de mala calidad, de trigos que también están fertilizados, por ejemplo, con Roundup o con glifosato y que han ido deteriorando la salud intestinal pues de los individuos, ¿no? De nosotros. Entonces se han empezado a presentar con mayor frecuencia casos de celiaquía y casos de sensibilidad al gluten. ¿El gluten es malo per se? No. Si lo consumes en cantidades adecuadas, si lo consumes procesado adecuadamente y si tú no tienes enfermedad celíaca o no tienes sensibilidad al gluten. Ahora, una de las súper buenas noticias con el tema que estamos viendo el día de hoy es que la panadería hecha con fermentos, la panadería hecha con masa madre, son tipos de panes mucho más nobles porque los microorganismos ya hicieron el trabajo previo de descomponer las proteínas del gluten, la glutenina y la gliadina, y también de descomponer los almidones. Entonces es como si nosotros estuviéramos consumiendo un tipo de pan predigerido, ¿ok? Esa es la gran ventaja y seguramente ustedes lo van a notar o ya lo han experimentado cuando consumen un pan comercial o un pan que no solo comercial, sino que no es fermentado, realmente pueden sentir con mucha facilidad y con mucha rapidez todos estos síntomas abdominales, principalmente si solamente son sensibles. Y cuando consumen un pan de masa madre, está todo tranquilo, casi como si hubieran consumido maíz o arroz, que son cereales que están libres de gluten. Es justamente por eso, porque los microorganismos ya se encargaron de descomponer previamente esas proteínas, ya se encargaron de predigerir el alimento por nosotros y ayudan a que podamos tener una absorción mucho más amable. ¿Ok? En el caso de las personas celíacas, esto definitivamente no es una opción, aunque sea un pan hecho con masa madre. Y está también, les mencionaba ahorita, el caso de la sensibilidad al gluten, en donde se presentan síntomas mucho más leves que simplemente pueden ser inflamación, que puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana o puede ocurrir en unos días, o yo me doy cuenta que cuando como pan, seguramente este también es un síntoma común, produzco más flema o produzco más moco o me estriño un poquito. Son las personas que son sensibles al gluten y que probablemente deberían preferir comer panes prefermentados o elaborar panes en casa o minimizar el consumo de gluten. Otra de las razones por las que se han empeorado muchísimo estos síntomas, nuevamente, es por el uso de diferentes pesticidas en los alimentos, principalmente el uso de glifosato, que se ha demostrado que tiene un efecto negativo en la microbiota intestinal y que en conjunto con con el consumo habitual de gluten han dado como resultado en el desarrollo de enfermedades como las que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué puedo recomendarles dentro de estos parámetros? Busquen ingredientes de calidad. Si ustedes buscan una harina sin blanquear, si conocen el productor, si buscan probablemente una harina de fuerza, de alguna forma todos estos son parámetros que van a ayudar a que ustedes elijan ingredientes más limpios y probablemente, digo, no quiero mencionarles el tema orgánico como tal, pero en este caso podría ser de ayuda, dado que estamos hablando de uno de los ingredientes
que es más usado en la industria de los alimentos, ¿ok? Para mí eso es un parámetro. Uno de los ingredientes que son más usados en la industria de los alimentos generalmente son los que más están contaminados con diferentes tipos de sustancias, pesticidas, etcétera, que realmente pueden comprometer nuestra salud. El caso del glifosato y el trigo es uno de los más polémicos que hay hasta ahora. Entonces, en este caso en particular, esta información podría serles útil. Como siempre, todo esto queda a discreción, que ustedes evalúen si realmente pueden o no consumir este tipo de alimentos, y yo espero que en un segmento un poco más adelante tengamos la oportunidad también de abordar, voy a dejar de compartirles pantalla, de abordar panadería gluten free. Muy bien. Si más adelante podemos abordar panadería gluten free, sería maravilloso. Por el momento, esta es como una pequeña base, introducción. Espero que no les haya resultado muy confusa, que les va a dejar ver algunos de los parámetros que hay que considerar a la hora de elaborar panes. En la siguiente clase vamos a entrar a la parte teórica práctica, en el sentido de que vamos a empezar ahora sí a ver el proceso de elaboración de un pan, la fórmula del panadero, ya elegimos un tipo de harina y vamos a iniciar a ver también la elaboración de prefermentos como espiga, polish y masa madre. Estos son algunos de los aspectos básicos que hay que entender a la hora de elaborar pan. Y bueno, ahora sí, si por acá alguien tiene dudas, con mucho gusto los leo. Igualmente en el grupo de soporte de Facebook, que creo que por allá tengo un poquito de delay. Los espero en la próxima clase que va a ser grabada para darle continuidad a este tema. Vamos a empezar a hablar de los prefermentos, vamos a elaborar masa madre y les voy a mostrar ahora sí ya de forma física algunas de las harinas que les mencioné el día de hoy. Muchas gracias por haber participado y nos vemos en la próxima clase.